La revista semanal de Radio Estudio 5, 97.7 FM. Noticias, entrevistas, debates y toda la información al instante en Prisma. Prisma, con la dirección y conducción de Rubén Valdés Alvarado. Bienvenidos, estamos en Prisma, nuestra revista semanal, como cada sábado entre las 7 y 9 de la mañana, 32 años en la primera línea de la información, aquí en Estudio 5 Noticias. Bien, estamos ya en comunicación, como lo hemos anunciado, con la doctora Marianela Ledesma Narváez, presidenta del Tribunal Constitucional. Doctora, muy buenos días, bienvenida a Huánuco, bienvenida a Estudio 5. Muy buenos días, saludos a través de Estudio 5 a los ciudadanos y ciudadanas de Huánuco. Para mí es un honor estar con ustedes esta mañana. Bueno, primero, doctora, muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo ve el panorama político social del Perú a propósito de lo que vive no solamente el país, sino el mundo? Sí, efectivamente, estamos ante un tema de una alarma por este tema de la pandemia que nos está afectando no solo la salud, sino que esto está repercutiendo en las relaciones laborales y de hecho también sociales, familiares, ¿no? Que tiene todo este efecto que va desencadenando y que también se muestra en que el Estado necesita mostrarse más eficiente en el servicio de salud, en el servicio educativo, que tiene que dar en estas condiciones. En esa línea, doctora, los países tienen que cambiar, sobre todo los gobiernos, adecuar las normas a los nuevos escenarios, y no desde un punto de vista coyuntural, sino un punto de vista mucho más estructural, pensando en el corto, mediano y largo plazo. ¿Y eso cree usted que se está haciendo en el país? Yo coincido con usted plenamente lo que dice que hay que hacer un cambio. Miren, estamos ante dos miradas, una mirada más de libre mercado, del liberalismo, y también una mirada en la reducción mínima de la intervención del Estado para dejar que la mirada liberal pueda hacer su obra, no pueda mostrarse. Pero en estas condiciones todo el mundo voltea a mirar al Estado, a exigirle al Estado que nos dé mejores condiciones para la salud, para la educación, para la seguridad. Entonces esto nos lleva a reflexionar la necesidad de tener un Estado no mínimo, no reducido, sino más bien al contrario, un Estado fuerte que permita cumplir por lo menos con estas prestaciones básicas, que es la salud y la educación. Y en esa línea nos preguntamos si es que el Estado no ha estado organizado, ha estado así direccionado a cumplir estos fines. Y digo uno de los cuantos fines, porque hay muchos fines que tiene que cumplir el Estado, pero quiero particularizar en estos. Y definitivamente no. Lo que vemos ahora es el resultado, estamos cosechando lo que hemos sembrado. ¿Y qué hemos sembrado en el Estado? Hemos sembrado primero funcionarios que trabajan, que son improvisados, carentes de profesionalismo, que han ingresado no necesariamente por una meritocracia, sino que es el resultado de haber sido incorporados bajo diferentes formas, pero al final están ahí, ¿no? Entonces no hay una carrera de un servicio civil profesional en el Estado. Lo que hay son meros contratos que van, salen, entran, y no hay esa carrera de profesionalismo. Por lo tanto, si no tenemos un profesionalismo por parte de los funcionarios del Estado, lo que se brinda, lo que se presta, pues es lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Un Estado ineficiente, inoperante, funcionarios que no saben frente a una desgracia como la que estamos viviendo, qué se va a hacer, cómo se va a hacer. Al final tienen que venir a pedir ayuda a otras instituciones. Eso es el Estado, ¿no? Para eso existen estos funcionarios. Entonces nos está mostrando pues la debilidad que tenemos como organización y nos está pasando la factura hoy, ¿no? Esto nos debe llevar a reflexionar, ¿no? Que deberíamos pues corregir la forma de ingresar a la administración pública, de mantenerse y sobre todo de hacer que a través de estos funcionarios no realmente se permita
cumplir a cabalidad el servicio a los ciudadanos, porque al final los funcionarios del Estado, sea en el nivel en que quieran encontrarse, desde un señor portero hasta un señor gerente, ¿no? Están orientados para algo, para servir a la ciudadanía. Y eso es lo que habría que preguntarnos, si realmente en estas condiciones se está cumpliendo esa finalidad. En esta emergencia y también después de la disolución del Congreso, el Ejecutivo ha hecho una serie de cambios y muchos de esos cambios están o estaban orientados a lo que usted está planteando. Bueno, bienvenidos los cambios, porque si estamos ante una situación anómala, tenemos que cambiar, ¿no? Ni modo que vamos a mantener esta situación. La diferencia, lo que yo quiero hacer ver, que lo que tenemos ahora no es algo del momento, es algo que lo hemos venido cultivando y que nos está pasando la factura hoy. O sea, tener gente improvisada en el Estado, ¿es un tema de hoy? No, es un tema de décadas que se ha venido arrastrando, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenía que llegar algún momento que nos muestre pues la improvisación que nos pase la factura. Eso es lo que estamos soportando todos los ciudadanos. Pero el problema es que estos cambios que se vienen haciendo son coyunturales, es decir, de acuerdo a cómo está viviendo el país. Exactamente, porque así se ha seguido manteniendo el Estado en una manera coyuntural del momento. ¿Qué servicio profesional tenemos? No sé, en sus regiones. ¿Qué servicio profesional estatal? Hay una carrera pública, así como hay una carrera militar, una carrera para la judicatura, ¿no? Hay una carrera de repente, le digo, en otras áreas de formaciones. ¿Hay una carrera en el servicio civil del Estado? No. Entonces tenemos improvisación, y la improvisación la estamos pagando. Y en esa misma línea de la improvisación están las reformas constitucionales que se han aprobado en primera instancia en el Congreso de la República. Bueno, interesante su pregunta. Yo diría por la falta de experiencia de quienes conforman el Congreso, ¿no? No necesariamente todos son abogados, ¿sí? ¿No? Para que puedan de repente tener una lectura correcta de la Constitución, pero para eso están los señores asesores y algunos parlamentarios o congresistas que tienen una formación jurídica que podría de repente ser motivo de orientación. Pero para eso, para suplir esas debilidades, existe la deliberación, ¿no? El debate, donde a la luz de las ideas que se confrontan en un debate, yo por más que no sea experta, puedo por lo menos ir construyendo una idea, decantando algunas dudas que pueda tener en el debate. Pero si yo pretendo transformar no una ley, sino todavía una ley sustancial básica, como es modificar la Constitución sin mayor debate, como se dice, con déficit deliberativo, entonces, primero, no soy experta en el derecho, menos en derecho constitucional. Dos, no hay debate, un debate aparente o muy restringido. Tres, una decisión que se toma a altas horas, ya casi de las 25 horas trabajando aceleradamente, 25 horas en un día, realmente inhumano. ¿Qué producto voy a mostrar? ¿Qué resultado voy a tener? Entonces hay cosas que también uno tiene que ir ajustando en la práctica, yo diría, congresal, ¿no? Mayores tiempos para la reflexión, mayores espacios para el debate y sobre todo teniendo en cuenta que nosotros tenemos un modelo unicameral, donde hay un solo momento, hay una sola cámara, un solo momento para decir y oponernos y contradecir en el debate de ideas, ¿no? No es como antes de la Constitución del 93, que existían dos cámaras, la de diputados, la de senadores, una ley pasaba de una cámara, de repente la de diputados, que siempre ha sido una cámara muy dinámica, más en un tema de discusiones políticas, y que luego que pasaba al Senado, más reflexivo, ¿no? Eso ya no hay ahora. Ahora solamente hay una cámara, un momento y una decisión así de pocas palabras. Doctora, sin embargo hay un problema de fondo. Lo que usted explica, la verdad es importante, pero el problema de fondo es que en un Estado de derecho constitucional y democrático no puede haber pues una supremacía, un desequilibrio de poderes. Exacto. Si se aprueba, usted sabe, en esta segunda instancia estas reformas,
el Congreso estaría por encima de todo. Y eso es peligroso, me parece, para la democracia y para la institucionalidad del país. ¿No cree usted que debe replantearse, generar mucho más debates, a fin de que estas reformas no sean también coyunturales, sino que tenga una vigencia de largo alcance y de acuerdo con los nuevos desafíos que nos plantea, por ejemplo, esta pandemia para el futuro? Completamente de acuerdo. Me parece que ideal lo que usted ha dicho. El debate no solo debe darse a nivel del Congreso, que es un debate formal. El debate tiene que darse a nivel social. Si yo voy a reformar una regla de la Constitución, lo debo someter por lo menos a la opinión, al cuestionamiento de la ciudadanía para que forme una opinión en relación a ello, porque al final soy congresista que represento a esa ciudadanía y recogeré su voz de esa ciudadanía a través de una deliberación social que se da, ¿no? Entonces, y eso permite tener pues una legitimidad en la decisión que se tome, porque ese congresista recoge un clamor de una opinión fruto de un debate también ciudadano, sobre todo si estamos hablando de un tema de reforma constitucional. Por eso no es un tema de una mera coyuntura. Segunda idea que usted acertadamente ha dicho, hay una mala apreciación del ejercicio del poder. Se sostiene que el poder lo máximo lo concentra el poder legislativo, y eso no es así, es una vieja idea, yo diría una plaga que no ha podido corregirse. El poder es uno solo, y el poder está repartido, no solo entre la clásica triada que conocemos, ejecutivo, legislativo, judicial, no, está repartido en los órganos autónomos, en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales, ¿no? Entonces está repartido en los diferentes escenarios para que cada uno haga competencias o ejerza sus atribuciones, y ese reparto del poder está dado bajo una lógica de equilibrio, ¿no? Los gobiernos regionales tienen algo que hacer dentro de su área, el legislativo tiene algo que hacer dentro de lo que de sus atribuciones, el Tribunal Constitucional como órgano autónomo tiene algo que hacer, que es controlar como el gran referee frente a ese desequilibrio que pueda darse entre un gobierno regional y el Congreso, entre el Ejecutivo y el Congreso. O sea, nosotros por lo menos dentro de esa lógica del reparto de poder, ¿no? El constituyente ha creado un gran referee que va a concentrar cómo se ejerce ese poder. Pero el poder es uno solo y está repartido en diferentes ámbitos: legislativo, gobiernos regionales, ministerio público, órganos autónomos, diferentes escenarios. Por lo tanto, esa lógica que el poder, el máximo poder, es el poder legislativo, bueno, era la época cuando yo todavía estaba en el colegio y se consideraba eso. El derecho constitucional ha evolucionado y hay nuevas ideas, y nuestro Estado es un Estado constitucional en derecho. Doctora, y en esa línea, ¿cuál, ahora que usted está ya culminando sus funciones, ha de ser la perspectiva, por ejemplo, del Tribunal Constitucional? Reafirmar lo que es para el cual se ha creado la perspectiva del Tribunal Constitucional. Primero, ser el gran garante de custodiar el equilibrio de poderes. Segundo, siempre velar por la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Que son las dos ideas básicas, y que eso hay que seguir manteniéndolas. En un determinado momento, en estos últimos 20 o 25 años, también el Tribunal Constitucional pues no mantuvo, ¿no?, ese equilibrio de poderes, se sobrepuso. ¿En qué caso concretamente? Bueno, cuando, por ejemplo, algunos casos tenía que ventilar en temas de decisiones políticas, fundamentalmente, el tribunal pues ha legislado, no le hablo de un determinado caso, sino más allá de las funciones propias desde el punto de vista de lo que estamos hablando, del equilibrio de poderes. No estamos hablando desde el punto de vista, digamos, de generalizar, ¿no?, sino me refiero a algunos casos. Posiblemente habrán sido situaciones excepcionales, pero eso me permite decir que la ciudadanía tiene que ser vigilante de quiénes van a ser los nuevos magistrados que van a ingresar al tribunal, porque en sus manos también va a estar el control de este ejercicio de poder, del control del ejercicio de poder, y también de decisiones que se toman. Mire,
estar en el Tribunal Constitucional no solo implica cumplir deberes, que es interpretar la Constitución a la luz de cada caso que tenemos que hacer, sino que en ese trabajo también hay grandes intereses que con las decisiones que se toman van a ser afectadas, intereses políticos, intereses económicos, y diría que son los intereses económicos, por total los políticos son coyunturales y de un momento, pero los económicos sí, porque hay causas cuyas decisiones que tome el tribunal como máximo intérprete de la Constitución va a tener un efecto reflejo y radiador de cómo debe interpretarse determinados artículos, que va a tener un impacto en algunos casos económicos, y que de hecho las relaciones empresa también van a tener ese impacto, ¿no? Entonces sí, hay que mirar mucho. Sí, me refería precisamente a lo que usted está señalando, ¿no? Claro, hay que mirar mucho las decisiones que toma el tribunal en las relaciones de las empresas y el medio ambiente, en las relaciones de las empresas en su vinculación con el pago de sus tributos, en relación de las empresas con sus relaciones laborales, con sus empleados. Claro, porque es el tribunal el órgano de cierre en esa interpretación, y lo que se diga, lamentablemente, para bien o para mal, va a tener un efecto irradiador. Doctora, y a propósito, ya se nombró en el Congreso la comisión para elegir a los nuevos magistrados. ¿Cuál es su opinión sobre el nuevo proceso? Me parece excelente que se haya nombrado ya la comisión. El Tribunal Constitucional, los jueces que han sido nombrados, que hemos sido 26 jueces desde que se creó el tribunal, 20 jueces han sido nombrados bajo el modelo de elección abierta, con una comisión, con un concurso de méritos y elegidos por el Pleno del Congreso. Solamente después que se dio este tema de la repartija, en el que se incursionó con el tema de la invitación, es que solamente 6 jueces hemos sido nombrados por un tema de invitación. Digo esto porque la mecánica que siempre ha tenido el tribunal ha sido de una elección abierta, y me parece saludable que ya exista una comisión, que se genere el reglamento, que se coloque cuáles van a ser los criterios para la evaluación, y que todos los ciudadanos tengan la posibilidad, el acceso a postular a un cargo público, y que no sea solamente tan cerrado de alguien que tiene el privilegio de ser invitado. Hay que superar estas situaciones y hay que regresar a lo que era antes la forma de elegir a los magistrados del tribunal. Doctora, y sobre la supervisión de sentencias que se está anunciando, ¿esta es una primera acción bajo esa modalidad? Sí, el tribunal, en aras de hacer una tutela efectiva de los derechos y no quedarse en una mera situación de declaración, ha escogido determinados casos para ejercer una supervisión de la sentencia para verificar su cumplimiento. ¿De qué se trata esta historia? Se trata de una joven de Bagua que quería ir a terminar sus estudios secundarios de la zona donde ella vivía, una zona rural. Para ir a la escuela más cercana tenía que caminar 2 horas a pie y 2 horas en carro, solamente para ir a una escuela secundaria, porque no había un colegio cercano a su zona. Y al final el tribunal terminó dándole la razón y exigiendo que la UGEL le permite estudiar en una zona más cercana, porque no había estas escuelas. Pero además el tribunal no solo se preocupó por el caso de las hermanas Ciesa, que es el caso que le narro, que se dio en el año 2017 ese fallo, sino que el tribunal incursiona en un modelo de sentencias que no solo piensa en la persona que ha venido a pedir una tutela al caso concreto, sino que extiende esa tutela al resto de ciudadanos que estén en esa misma condición y que no puedan ni tengan los medios para llegar al tribunal. No solo piensan en las hermanas Ciesa, el tribunal no solo pensó en las hermanas Ciesa, sino en los miles de jóvenes que quieren estudiar, por lo menos terminar su secundaria, y no hay una escuela en su zona. Y ha ordenado desde el año 2017 al Ministerio de Educación, ¿no?, y a las UGELes, sobre todo el Ministerio de Educación, que diga qué planes tiene para hacer en 2 años para revertir esta situación de carencia de escuelas en zonas rurales, pero de extrema pobreza. Se ha focalizado, ¿no? 2 años para preguntarle al Ministerio de Educación qué ha hecho por la educación rural en la zona de extrema pobreza, en la que está Amazonas, en la que está inclusive Huánuco y en la que está Cajamarca.
¿no? Y esperamos que el 5 de agosto, que es el día de que se va a hacer la audiencia, el Ministerio de Educación tiene que rendir cuentas y decir, bueno, en 2 años hemos hecho tales actividades para mejorar el acceso a la educación en zonas rurales. Y esta pregunta y esta rendición de cuentas es más importante ahora, sobre todo en el tema de la pandemia, en el que el servicio educativo se ha restringido totalmente a lo presencial y se hace ahora a través de estos medios digitales o medios televisivos, porque no necesariamente la gente del campo tiene una radio, tiene servicios de internet, tiene servicios electrónicos para que puedan continuar con la formación educativa de los jóvenes. ¿Y eso qué es lo que está generando? Si es así, está generando que las brechas sociales ahora sean más intensas, porque un joven que en la zona urbana, donde sí hay estos medios electrónicos, informáticos, sí va a poder continuar su formación básica, y en cambio un joven, un niño de las zonas rurales no las va a tener, y si antes era paupérrimo, como le cuento del caso Ciesa, ahora no sé cómo estará la situación, y eso es lo que tendríamos que preguntarle al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional no es garante de esos derechos fundamentales, y la educación es un derecho fundamental, y no estamos esperando de que nos vengan a plantear miles de demandas como el caso Ciesa, sino que uno ya tiene que anticipar y preguntar a los grandes actores, ¿no?, que son los funcionarios del Estado, que nos digan qué están haciendo en estos 2 años que se le ha encargado esa labor. Claro, pero el caso que usted señala desde el punto de vista de las resoluciones del Tribunal Constitucional es una jurisprudencia, lo que sí implica que tiene un alcance, digamos, nacional. Por supuesto. Por eso es que clásicamente el tribunal daba las sentencias de alcance nacional en algunas decisiones y no lo supervisábamos, se quedaba ahí, ¿no? Ahora estamos supervisando determinados casos. Y hemos empezado, el primer caso que hemos supervisado ha sido el tema de una ciudadana quechua hablante, en la que el tribunal dijo que el servicio público se tiene que dar en el idioma preponderante de la zona. Si estamos hablando de la Xaninca, se hablará pues la Xaninca en el servicio público que den los funcionarios con los ciudadanos. Esa ha sido la primera sentencia que hemos supervisado. Y del cual también tenemos... Pero ello implica también, doctora, ya viéndolo desde un punto de vista del contexto, de hecho, cambiar las estructuras sociales de la pobreza, desde el punto de vista de la educación. Evidentemente, y por eso el tribunal apuntala a eso. Eso es lo que necesita. El tribunal se está convirtiendo ahora en un gran actor que no solo declara que los derechos fundamentales son básicos, sino que ahora estamos controlando esta situación, ¿no?, teniendo un papel más activo, ¿no? ¿Para qué? Para que ese ciudadano que de repente tiene una limitación a formarse tenga unas mejores condiciones de vida, de poder salir de la pobreza, de tener otra opción de vida. Por eso es que estamos nosotros optando en este caso, que es el segundo caso que controlamos, por el tema educativo, ¿no? Esa es la razón de ser que nos preocupa. El problema es, doctora, que algunos derechos fundamentales en el país todavía son pues meramente declarativos, ¿no? Exactamente, y el tribunal no quiere tener una posición pasiva, el tribunal quiere tener una posición por lo menos activa, de preguntar a los funcionarios y preguntarle al Estado, ¿no? Por eso se dice que este tipo de sentencias son sentencias estructurales, porque busca que el Estado en su funcionamiento, a través del tribunal que se convierte en el gran referee, preguntarle a los funcionarios cómo están cumpliendo sus funciones sin necesidad de que venga un ciudadano a reclamarlo. Claro, es una mirada bastante dinámica que está asumiendo el tribunal, y espero que la nueva composición que se elija pronto también siga en este rol de rendir cuentas, de hacer que los funcionarios rindan cuentas de cómo van avanzando en ese tema de derechos básicos. Doctor, estamos próximos a elegir a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, y a manera de balance, ¿qué significó su labor y como también de este tribunal? Bueno, yo me voy con una gran satisfacción de haber servido a mi país en esta posición que se me ha encomendado. He tratado en todas mis sentencias de hacer prevalecer los derechos básicos, como por ejemplo este tema educativo. Yo soy la ponente de esta causa, ¿no? También en otros derechos básicos, como el tema de la salud, como el tema de las condiciones de los presos,
¿no? Y otras sentencias más. Me voy con la satisfacción también de haber hecho mi deber con la mayor transparencia, con las manos limpias y, como se dice, en la frente en alto. También me voy con la satisfacción de haber sido la primera presidenta del tribunal, ¿no? Y espero también dejar la posibilidad de que otras profesionales, también mujeres, puedan seguir avanzando en la dirección del tribunal, ¿no? Yo me voy muy complacida de haber estado en el tribunal y haber hecho lo que he podido hacer, porque al final el tribunal no es una persona, es un conjunto de ideas en las que hay una posición mayoritaria, que es la que va ganando, por más que la minoritaria pueda tener la razón, pero de repente los votos no le acompañan en esa definición. Doctora, muchas gracias por esta comunicación. A ustedes también, y un buen día para todos los amigos de Huánuco. Bien, muchas gracias a la doctora Marianela Ledesma Narváez, presidenta del Tribunal Constitucional, que estuvo con nosotros en directo para nuestro espacio radial Prisma, que presentamos cada fin de semana aquí en Estudio 5, 32 años en la primera línea de la información. Tras la pausa, volvemos.